Buenos días, hermanos. Buen día. Uy, qué flojito. Buen día. Ahora sí, estáis aquí. Muy bien. Eh, Durante estos domingos hemos tratado una serie que tiene que ver, tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales, desde la perspectiva de cómo Jesús gestionaba las relaciones. Hemos hablado, el domingo pasado Samuel estaba hablando acerca del matrimonio. Hablamos también acerca de lo que era la relación padres e hijos desde la perspectiva bíblica. Hemos hablado también el cristiano dentro de las relaciones en el mundo laboral. Hablamos también, otro de los temas importantes también en nuestras relaciones, en el contexto social en el que vivimos, un contexto muy distinto de hace unos años. Y también hemos estado hablando acerca de la relación dentro de un entorno de amistad. Pero hoy nos toca un tema un tanto distinto. Y es la relación en la familia extendida, otros le llaman la familia política. Entonces yo para empezar este tema necesitaría vuestra ayuda. Necesitaría vuestra ayuda porque me gustaría haceros 3 preguntas muy fáciles y solamente os pediría que levantarais la mano. La primera pregunta sería, ¿cuántos de los que estáis aquí sois suegros o suegras? Levantad la mano, por favor. Bien, muy bien. La segunda pregunta es, ¿cuántos de los que estáis aquí sois yernos o nueras? Bien. Veo que es un tema que afecta bastante a la congregación, a los que estamos aquí esta mañana, lo cual todavía me da más fuerza para plantearos la tercera pregunta. Y es la siguiente. ¿Es la familia política una bendición que viene del cielo o una oportunidad para probar nuestro carácter? ¿Quién piensa lo primero? Que levante la mano levantando. ¿Quién piensa lo segundo? Aquí hay mayor audiencia. Muy bien. Hoy vamos a tratar este tema, el tema de la familia extendida, el tema de la familia política. Y es un tema, yo creo que raramente se predica en el púlpito. Yo no sé cuándo fue la última vez que escuchaste un mensaje referente a este tema. Yo no lo recuerdo, tengo unos cuantos añitos, pero sí que es cierto que es un tema que tal vez no se habla mucho, sin embargo afecta a todas las familias. Nos afecta directamente. Así que vamos a empezar. Deciros una cosa. Esto ya habla un poco de interioridades dentro del Consejo Pastoral, pero creo que me darán permiso, Efraín, Josué. Cuando distribuimos los temas, ¿quién podría compartir? Claro, había este tema, y el tema de los suegros y yernos, ¿no era esto quién lo trata? Y la respuesta fue, Daniel, tú como ya no tienes suegro, predica tú. Porque así, bueno, no vas a tener miedo de poderlo expresar, ¿no? Digo, bien, sí, pero es que el problema es que yo también soy suegro. Tengo un yerno y tengo una nuera. Y la pregunta que yo me haría, menos mal que hoy no están aquí, es si estuvieran aquí esta mañana, después de mi mensaje, ¿qué dirían? Alguien también hizo esta reflexión también en uno de los temas, pero que es una realidad. Todos tenemos que aprender. A mí me ayuda un poco a recolocarme y la idea de hoy es que nos ayude un poco también a recolocarnos, sea el rol que sea, la de suegros, suegras, padres, o yernos, yernas, hijos, ¿no? Nueras. Yernos, ¿no? Muy bien, pues al final, pues bueno, vamos a entrar en este tema. Y para nadie creo que es un misterio tener claro que si hay algo que normalmente se menciona bastante, sobre todo cuando hablamos en la parte cómica, en la parte de los chistes, es que realmente los suegros tienen un papel esencial, ¿no? Hay muchos chistes acerca de los suegros. Para hacer justicia, más acerca de las suegras. Eso es la verdad. Que sepáis que los cuñados vais en segundo lugar. Pero en primer lugar se habla de un 70-80% de lo que es chistes de familia va orientada a la suegra sobre todo. O sea, algo hay que realmente nos llama la atención y algo hay que realmente podríamos estar trabajando, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la realidad? La realidad es que estas son relaciones, las que forman parte de la familia extendida, que tienen su grado de dificultad. Es decir, que pueden ser una fuente de bendición o puede ser, si no los cuidamos, una fuente de conflicto y una fuente de insatisfacción. Así que, como alguien dijo, hay suegros que son regalo del cielo, pero hay otros que nos ayudan a poder tener un intensivo de santificación acelerada, ¿no? Porque habrá que ir trabajándolo muy, muy, muy arduamente.
Pero hoy quiero hablar acerca de esta perspectiva, acerca de estas relaciones. Y vamos a ver cómo. Es posible que alguien diga, y Daniel, ¿y por qué este tema? ¿Por qué voy a hablar sobre esto? Bueno, se me ocurren tres ideas. En primer lugar, porque no es un tema menor. Como hemos visto, nos afecta a la inmensa mayoría. En segundo lugar, porque puede ser fuente de tensión y que puede afectar a los recién casados, a los matrimonios jóvenes, lo cual es importante. Y en tercer lugar, porque además puede ocurrir que genere una cierta confusión entre unos y otros, es decir, confusión en matrimonios que están estresados por las interferencias de los padres o de los suegros, o confusión que puede llevar a cabo a los suegros al estar desorientados de no saber ahora en qué papel juegan. Estaban acostumbrados a tener un rol y de repente ya no lo pueden ejercer. O la confusión de los hijos que están atrapados en poder llevar a cabo, seguir en esas dos lealtades. Por un lado, a su marido o su esposa o su esposa, y en segundo lugar a sus padres que lo tenían hasta hace poco, ¿no? Así que es fundamental que podamos acercarnos a la palabra y ver si de alguna manera podemos encontrar principios bíblicos que nos arrojen luz, que nos den perspectiva de cómo podemos gestionar estas relaciones. Cómo podemos vivir la madurez ante las relaciones que son más bien delicadas, que sin embargo, a través de la palabra, vemos que Dios estableció un diseño muy claro, unos principios en los cuales podemos vivir para que de una forma sana podamos llevar a cabo este tipo de relaciones familiares. Y el primer texto, primero yo creo que es la base, sobre todo, lo encontramos en Génesis, en el libro del principio, Génesis capítulo 2, versículo 24. Y si me permitís leeré desde el versículo 23. Dice así: dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque de tal varón fue tomada. Atención ahí, por favor. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y aquí nos encontramos con una realidad tremenda. Por un lado, no deja de ser, permitirme la expresión, una idea revolucionaria. Y es, sales de un contexto familiar para convertirte en otro contexto familiar. Y ese es tuyo, tu contexto familiar. Nos está hablando que lo que indica es la creación de una nueva familia con un entorno saludable. Es decir, no se trata de romper la familia que tenías, sino de ordenarla. No se trata de eliminar las relaciones que había o el amor que tenías hacia los padres, sino se trata más bien de redefinir las prioridades que a partir de ahora vamos a tener como nueva familia. Por eso nos encontramos con tres verbos que aparecen en este versículo. Dejar, unirse y a la vez también ser una sola carne, ser. Así que de una forma muy breve vamos a entrar. Primero es dejar. ¿Qué significa dejar? Bueno, creo que todos lo tenemos claro, ¿no? ¿Qué significa dejar? Yo casi diría, ¿qué es lo que no significa dejar? Para aquellos que sois padres, dejar no significa el que se os abandone directamente de un plumazo de la relación que teníais con vuestros hijos. Es verdad, es reordenar prioridades. Para hijos no es faltar el respeto, sino es que ahora no estás en el entorno de tus padres, eres una persona adulta y como adulto vas a tener que tomar tus decisiones personalmente y no papá y mamá. Bien, ¿qué es dejar? Dejar implica establecer nuevas prioridades, implica establecer nuevas lealtades, implica el hecho de saber que las prioridades han cambiado y que tu orientación tiene que ser a partir de ahora de otra forma, con otro enfoque diferente. Que ahora la persona importante en tu vida es tu cónyuge. Es el principio bíblico que acabamos de leer. Y que cuando la prioridad si realmente es aplicada en tu vida, sin duda va a fructificar. ¿No es así? ¿Acaso no es así? Pero hay un concepto muy importante y es que es posible que podamos encontrar en situaciones en las que realmente esa transición de dejar, pues igual no se llevó a cabo.
igual realmente no ocurrió. Es posible que el hecho de que como hijo, el poder dar ese paso de adulto responsable, yo me responsabilizo de las decisiones que tengo que tomar, igual tampoco nos está dando. Y necesitas de tus padres para que constantemente te vayan dirigiendo. Luego hablaremos un poquito más en detalle. Pero lo que sí que es verdad, que cuando este mandamiento se rompe y no se cumple, entonces cuando nace el conflicto, o cuando nacen los conflictos. Es un tema muy serio, es muy complicado. Es un tema difícil. Y cuando uno lo estaba leyendo, digo, es que realmente no es fácil. No es fácil yo desde la perspectiva de suegro, ni es fácil yo como padre, pero tampoco no era fácil yo como yerno o como mi mujer nuera, en este caso. ¿Cuáles son realmente las características? Hemos dicho dejar, pero en segundo lugar es unirse. Y esto implica algo muy importante, Samuel nos lo recordó, es el hecho de que llevamos a cabo un pacto y ahora ya no se trata de tu familia y mi familia, sino que juntos formamos una nueva familia. No está en tu familia y mi familia, es nuestra familia. Y esto es importante. Implica que asumamos realmente este rol de responsabilidad en este nuevo hogar. Y en tercer lugar, nos está hablando de ser una sola carne. Aquí evidentemente habla de unidad. Unidad en las diferentes áreas de la vida. Unidad en la vida espiritual, emocional, física, económica, la que queráis. Los dos son uno. Cada uno, seguramente, con su carácter, con su forma, con su manera. De esto Samuel nos habló ya el domingo pasado, ¿no? Ahora bien, ¿realmente es fácil? ¿Es posible? No, no es fácil. No es tan fácil. Yo al menos creí, la experiencia que he podido recibir, no es tan fácil. Pero sí que a través de la palabra también veo que Dios establece una serie de límites. Límites que si son claros y son bajo principios bíblicos nos va a ayudar a llevar a cabo ese nuevo matrimonio, esa nueva familia, a seguir adelante. Y algunos se preguntarán, bueno, ¿y cuáles son estos límites? Lo hemos leído. Dice, manda dejar padre y madre. Manda en el mandamiento primero dejar padre y madre y formar parte de un nuevo hogar. Ahora, fíjate que no describe una nueva situación. No es que interrumpa, sino que la idea sobre todo es proteger. La idea es proteger de ese matrimonio, de esas interferencias que tan fácilmente pueden suceder y que de alguna manera pueden dañar en esa vida matrimonial. Y esto es serio, porque los dos tienen que ser una sola carne. No tendría que haber interferencias. Hay un texto, porque esto lo vemos en Génesis, ¿verdad? Pero si vamos a Mateo capítulo 19, versículos 5 y 6, ¿con qué nos vamos a encontrar? Vamos a ver un momentito. Mateo capítulo 19, versículos 5 y 6. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Es decir, ¿quién está hablando esto? Jesús. Ya no es un tema del Antiguo Testamento de Génesis del principio, sino que Jesús, de nuevo, delante de los que le están escuchando, les enseña que esto es muy importante, es que es muy relevante. Los dos sois una sola carne, no tiene que haber interferencias. Porque ¿qué sucede cuando hay interferencias? Bueno, tal vez se originan ciertas tensiones, es propenso a ciertas críticas, de eso también hablaremos un poco, y que para nada ayudan a bien, ¿no? Padres, suegros, amar bien a los hijos implica respeto a este hogar. Nueras, yernos, honrar a los padres no significa permitir que ocupen el lugar que no les corresponde, pero tampoco implica cerrar la puerta con un cerrojo bien fuerte, a cal y canto, y ser totalmente islas independientes. Por eso no es fácil a veces las relaciones entre la familia extendida, entre la familia política. Alguno dirá, bueno, pero es que los padres, los suegros, tenemos experiencia.
A ver, ¿cuántos de los habéis dicho que sois suegros y suegras creéis que no tenéis experiencia en la vida? Que levante la mano. Por supuesto que la tenemos, claro que sí. Pero ¿sabéis una cosa? Por mucho que sepamos, no nos da derecho a controlar. Y esto es muy importante. Por mucha experiencia que tengamos en la vida, no nos da derecho a dirigir o a controlar. Porque la madurez se demuestra en cómo seamos capaces de acompañar, respetando las distancias. Los suegros estamos llamados a ser referentes, pero no directores de la vida de los demás. Los suegros o los padres somos llamados a ser consejeros, pero no jueces en la toma de decisiones que en las casas se puedan llevar a cabo. Por lo tanto, olvídate de consejos que nunca te pidieron, olvídate de darlos. Porque te entrometes en una vida que es un nuevo hogar y que no nos corresponde, como suegros o como padres. Y por favor, no pronunciemos aquellas frases lapidarias que son como flechas punzantes y que a veces las soltamos a ver si se recoge. Voy a mencionar un par de ellas. Seguro que aquí nadie las menciona, pero yo he oído por ahí fuera alguna vez que otra, ¿no? Y es que lo que tendrías que hacer es esto y esto y esto. A nosotros no nos has pedido un consejo y claro, ahora viene lo que viene. ¿Es tan fácil? Claro, con eso de la confianza, estoy hablando con mi hijo, estoy hablando con mi hija, ¿cómo yo como padre no voy a ser capaz de? ¿Has entendido que dejaron el hogar para formar un propio hogar? ¿Lo hemos entendido? Mira, en Génesis 2, 24, Jesús también lo menciona, Pablo lo va a mencionar luego en Efesios capítulo 5. El mismo pasaje, las mismas ideas y con la misma intención. Así que, recordamos, hay un principio, Génesis 2, 24, con 3 verbos, ¿cuáles son? Dejar, unirse, ser una sola carne, y Jesús mismo vemos que lo reitera en Mateo 19, y luego la tremenda realidad que nosotros como personas, que podemos ser padres, suegros con mucha o relativa experiencia, esto no nos da pie a que podamos tener derecho al control de la vida de los demás. ¿Cómo lo podemos evitar? ¿Alguna idea? Estableciendo límites. Estableciendo límites. Se cuenta una ocasión de una mujer que tenía en su casa, la parte trasera, un jardín lleno de flores, de plantas, la verdad era su lugar predilecto para tener lectura, para leer aquella novela que le interesaba, para tener ese tiempo personal. Y de repente, pues bueno, aquí el jardín fue cambiando. Resulta que bueno, pues algunos niños que estaban ahí jugando con la pelota, se les escapaba la pelota, entraban en el jardín y pisaban pues todas las plantas que habían alrededor. Por otro lado, aparecía pues un perro apareció, entró en el jardín y se comió las flores porque aquel día se ve que le gustaban. Y otro día un vecino se acercó por la tarde, ojos que no ven, cogió la basura y la tiró dentro del jardín. Aquella mujer acabó desesperada porque veía que en su jardín, que al principio era el lugar maravilloso que ella se podía centrar en la lectura, de repente se convirtió en un estercolero, en una basura. Pero un día vino un sabio muy reconocido de la ciudad y él aprovechó la ocasión para preguntarle, y le dijo, ¿por qué se está destruyendo mi jardín? ¿Por qué no es lo que era antes? Y aquel sabio le dijo, mira, la culpa no es de los que entran a tu jardín y han hecho lo que tú me has compartido. El problema es que tú no tenías una valla alrededor para poder cubrir tu jardín. El problema es que no tenías una cerca. Y así es nuestro corazón, y así es el corazón del ser humano. Si no ponemos límites, cualquiera puede entrar y arrancar lo que hemos estado cultivando. Por eso es importante. Hay un versículo, Proverbios capítulo 4, versículo 23, dice así, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y mira, hay algo que me llamó la atención cuando leía este versículo y es la palabra guardar. Porque aquí la palabra guardar tiene que ver con vigilar, tiene que ver con proteger. Tiene que ver lo que hoy diríamos en nuestro lenguaje actual, colocar límites.
Así que lo que nos está diciendo, guarda tu corazón, coloca límites en aquello que te puede perjudicar y te puede hacer daño. Eso es importante. Y proteger con límites no es algo que sea opcional, sino es un principio que encontramos en el libro de Proverbios y también en otros textos bíblicos en la práctica de muchos de los personajes que algunos vamos a leer, ¿no? Cuando no cuidas tu corazón, otros terminarán dirigiendo tu hogar. Y eso sí que hay que ir con cuidado. Es importante guardar el corazón. ¿Por qué? Porque es poner límites. Es importante guardar tu corazón porque es no permitir que otros controlen tus decisiones. Es importante guardar tu corazón porque esto implica mantener unas ciertas distancias con aquellas personas que incluso nos pueden herir aunque quieran o no quieran. Es importante guardar el corazón porque es la manera de evitar conflictos que puedan crear cierta situación destructiva antes de que incluso la familia, el nuevo matrimonio empiece a florecer. Por eso el principio bíblico es que la unidad matrimonial esté firme. Fijaros, Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Otra vez la misma idea, Génesis 2, 24, hemos leído luego Mateo 19, ahora lo encontramos en Efesios capítulo 5 y nos habla de lo mismo, mantener claro cuáles son nuestros límites. Si queremos vidas sanas, vida familiar sana. ¿Cómo se corrigen las prioridades? Quisiera comentar solamente 3 ideas. En primer lugar, ¿quién viene primero? Una buena pregunta, ¿no? Delante de Dios, en el entorno familiar, ¿quién viene primero? Primero viene Dios. ¿Es así o no? Primero viene Dios. Dios es el que nos rescató, el que nos salvó, el que nos ha dado vida, el que tenemos que amarle por encima de todo. Dios es la persona en la cual nosotros debemos de tenerle en primer lugar. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será dado por añadidura. Por supuesto que Dios es el primero. Pero luego, ¿quién viene? ¿No vendrá mi cónyuge, mi mujer? ¿Acaso los dos no somos una sola carne? Hermanos, yo a veces he oído en un entorno evangélico que primero son los hijos antes que el marido o antes que la mujer. Yo lo he oído. Pero el principio bíblico me dice, tu mujer o tu marido formaréis los dos, seréis uno solo. Génesis, en Mateo, en Efesios capítulo 5, la misma idea, no altera ni una palabra. ¿Dónde está la confusión? Si en primer lugar primero es Dios, segundo es mi cónyuge, el tercero son mis hijos. Soy responsable de lo que Dios me ha dado para poder educar, crecer, ayudarles en ese crecimiento, etcétera, etcétera. Tercero, tengo que honrar. Cuarto, tengo que honrar a mis padres. Por supuesto que sí. Quinto, vienen todos los demás, los cuñados, los primos, los sobrinos, todo lo que fuere, los amigos. Por supuesto que sí. Pero cuán importante es tener criterios claros, tener la prioridad clara. Y a veces a lo mejor no lo tenemos tan claro, igual mentalmente sí, pero a la práctica, por el contexto en el que nos movemos, igual nos viene bien de esa manera. Porque confluyen tantas cosas por el medio, hay tantas emociones y sentimientos por el medio que a veces nos nublan. Creemos en algo intelectualmente y aplicamos a veces lo que no tanto creemos intelectualmente, sino que efectivamente nos lleva a cabo. Tercer lugar, en primer lugar, la Biblia plantea un orden muy claro. En segundo lugar, establecer límites sanos, y esto lo hemos visto. Los límites no son un muro de rechazo, sino que son vallas de protección. Los límites no son el romper relaciones, sino preservar que estas relaciones sean sanas, en su justa medida, en su justo lugar. Y en tercer lugar, que actuemos con gentileza. Hay un texto en Filipenses capítulo 4, versículo 5, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, como no en la familia. Vuestra gentileza, la capacidad de tener paciencia, respeto, espíritu de paz. La palabra paciencia en sí misma significa suavidad, paciencia, comprensión, trato considerado. Así que las relaciones tienen que ser en esa medida,
y en ese colorido, en la cual realmente soy capaz de tener paciencia en el otro, soy capaz de mostrarme con esa actitud de comprensión, de trato comedido, considerado. Y por supuesto que cuando estos ingredientes realmente están presentes en la vida, nos van a evitar muchos conflictos y muchos quebraderos de cabeza. Porque las familias sanas, aunque no son perfectas, si saben gestionar adecuadamente, podemos tener una vida de salud familiar basado en estos principios bíblicos. Pero alguno dirá, bueno, y entonces, ¿cuál es el rol que tienen los suegros? Bueno, como yo soy suegro, podía ir contra los yernos y nueras, pero creo que es lícito que yo como suegro hable de los suegros sobre todo, ¿no? Si no dirán, bueno, es fácil predicar cuando no te afecta a ti directamente. ¿Qué dice la Biblia sobre los suegros? Mensaje número 1, y si no, por favor, si alguien lo tiene más claro, pues luego que me lo indique, ¿no? Que yo sepa, no hay un texto que hable de una forma muy amplia de lo que tiene que hacer un suegro, una suegra. No está en 3 de Timoteo ni en 4 de Filipenses, no hay nada de esto. Pero sí que vemos ejemplos bíblicos, personajes que aparecen en la Escritura, que dan mucho jugo y nos pueden dar mucha luz respecto a este tema. Deciros que vamos a hablar de 3 personajes, pero no nos da tiempo a entrar en profundidad, es imposible. Porque si no, yo creo que me quedaría solo predicando y vosotros estaríais ya comiendo el arroz del domingo o lo que fuere, ¿no? No da tiempo, es solamente dar unas ideas y sobre todo que os permita luego ir a casa y entrar con más profundidad y ver un poquito más lo que hemos esta mañana compartido. Pero el primero de ellos, el primero es increíble. ¿Conocéis a Labán? ¿Sabéis quién era Labán? Era un suegro, yo lo denominaría el suegro manipulador, estafador. Era el suegro de Jacob. Jacob ya tenía un perfil, ya prometía, era un joven que, bueno, no tan joven, prometía, Jacob prometía, pero es que Labán le ganaba todas las partidas. Labán era aquel que fue capaz de engañar, de manipular. Bueno, le engañó a Jacob incluso el día de la boda, pensando que se casaba con una, se casó con otra de las hijas. Eso ya habla de por sí el personaje como era, ¿no? No solamente engañaba, sino una persona que mentía, cambiaba acuerdos sin ningún pudor, manipulaba emocionalmente, utilizaba a las hijas para ello, lo que fuera necesario. ¿Para qué? Para conseguir su beneficio personal y para, bueno, pues, para tener aquello que él deseaba, así sin más. Así que hablar de Labán es ver todo un personaje que haremos muy bien en no imitarla. ¿Os gustaría tener un Labán en vuestra vida? Dar gracias a los suegros que no son como Labán. ¿Veis cómo son buenos? Y tanto que sí, ¿no? Era todo un personaje, pero es muy claro, porque marca una serie de aspectos. No deja, hoy en día hablamos mucho acerca de la toxicidad, de las relaciones tóxicas, ¿es verdad o no es verdad? Hay un montón de libros, vas a una librería, y hay un montón de libros que hablan acerca de la toxicidad. Se puso de moda y ahora todo el mundo es tóxico. Hasta el discrepar con alguien ya es que es una persona tóxica. No, es que piensa diferente. No es tóxico, no. Es que tiene un carácter distinto al tuyo, por eso hay cosas que no coincidís, pero no es tóxico. Hay que ver que son 2 cosas distintas. Entonces, que cuando estamos hablando de toxicidad, ¿de qué estamos hablando? Bueno, hay ingredientes. Hay ingredientes como, por ejemplo, un control excesivo o tal vez el utilizar la culpa, aquello de que con todo lo que hemos hecho por ti, hijo mío, o el hecho, por ejemplo, de técnicas manipulativas. Bueno, hace unos años, una compañera de trabajo nos explicó una situación familiar que era brutal. Estaba su padre, un poquito más mayor, y el matrimonio, mi compañera de trabajo y su marido. Y como el padre no conseguía lo que quería, simuló que se desmayaba y cayó en el suelo, y los ojos cerrados. La hija ya sabía de qué iba el palo. Y la hija y el yerno se quedaron mirándole. Y el hombre estaba así con los ojos cerrados y de repente abría los ojos para ver cómo reaccionaba.
le pillaron. Le pillaron y no surgió el efecto, ¿no? Pero ¿cuántas situaciones, a lo mejor ahora lo decimos riendo, cuántas situaciones podemos jugar, podemos entrar en un juego que lo único que hace es hacer daño? Y eso sí que depende de nosotros, eso forma parte de nuestra identidad como cristiano, el poder, en primer lugar, seguir los principios que encontramos en la Escritura, respetar a esa nueva unidad, a esa nueva familia, ¿no? Pero bueno, también hay otras maneras, ¿no? El hecho de llegar a situaciones de criticar al otro es un deporte bastante común. Es que, hija mía, yo no sé, o hijo mío, yo no sé cómo tu mujer hace la verdura como la hace. Anda, quítate de la cocina que ya lo hago yo. En primer lugar, podemos cocinar hombres y mujeres, ¿eh? Eso que quede claro. Es más, diría que hay más cocineros famosos que no cocineras famosas. Pero da igual, el hecho es interferir y dejar minas, dejar ideas, para que te enteres que ahí tienes tu paquetito, que te enteres que él es así. Bueno, yo sé que aquí, seguro que no, pero estoy hablando de otros contextos que pueden ocurrir, ¿no? Con todo lo que hice por ti, ¿no? Es la típica frase también que suele ocurrir, ¿no? Pero también hay ejemplos en la Biblia que nos marcan dirección. También es verdad que hay ejemplos en la Biblia que nos impactan. Y uno de ellos, uno de los suegros que a mí más me impactó al leer, fue Jetro. Jetro, el suegro de Moisés. Y si leyéramos en los textos de Génesis, veríamos, en Éxodo, veríamos en qué manera Jetro es capaz de ayudar, apoyar, respetando las distancias, respetando a Moisés. Y es increíble, en Éxodo capítulo 18, podéis luego en casa leer tranquilamente, vemos una situación y es que aparece Jetro en la casa de Moisés y su mujer, ¿no? Y Moisés lo que hace, le recibe, como buenos hierros, reciben a los suegros y tienen ese entorno familiar. Y Moisés, a corazón abierto, le explica, oye, mira, estoy haciendo una cantidad de trabajo en el país, es increíble, es que no paro, es que tengo estas reuniones aquí, estoy haciendo aquello de allá, tengo que ir a los tribunales a marcar un poco de justicia, tengo que reorganizar, es increíble. ¿Qué hace Jetro? Alaba a Dios y tiene un tiempo de comunión, agradecido por la labor que está haciendo Moisés. Pero el día siguiente va caminando por donde está Moisés y empieza a observar. Y empieza a ver cómo Moisés se estaba desarrollando su actividad, su ministerio, su responsabilidad en el gobierno. Y percibe que hay cosas que no son correctas. Y entonces veréis que lanza una serie de preguntas. Hoy en día los coaches dirían preguntas relevantes o preguntas, no sé, tienen un nombre muy especial. Preguntas abiertas. Oye, lo que estás haciendo, no lo estás haciendo bien. ¿Te estás dando cuenta del desgaste que tienes y el pueblo el desgaste que tiene? Porque yo observo y empiezo a darle una serie de observación. Y no solamente le dice, no solamente observa, sino que además escucha. Él es consciente que Moisés no se está dando cuenta de lo que estaba pasando. Porque Moisés un poco pues comenta, no, es que fíjate, es que hay tanto trabajo, es que lo tengo que hacerlo todo. Es que estoy saliendo de aquí que ahí entro yo al otro lado. Y lo que le está diciendo Jetro es, te va a dar un patatús. No en estas palabras, no está en la versión Daniel, no está en la Reina Valera, te va a dar un síncope. No puedes continuar así. Tienes que reorganizar bien y que vaya todo más en orden. Escoge gente que sean capaces de liderar a 50, 500, va dando unas cifras, ¿no? Y tú estás al final de todo. Y lo más relevante, lo más importante está para que tú puedas dar luz, para que puedas coordinar, para que puedas dirigir. No solamente es capaz de observar, de preguntar, de escuchar, sino discierne cuál es la situación y aconseja de una forma constante. Jetro era la persona que era capaz de poder motivar y ser capaz de poder ayudar a su yerno de una forma eficaz. Creo que deberíamos de aprender un poquito de Jetro. Yo al menos tengo que aprender. Porque lo fácil es lo que fluye rápidamente sin filtros. Y lo difícil es dar tiempos para saber exactamente lo que tú ves, contrastar, ayudarle a entender lo que la otra persona dice o piensa
y poder ver de qué manera adecuada puedes ayudar. Puedes ayudar a tu nuera, a tu yerno, a tu hijo o a tu hija. Pero también vemos a otra suegra. No habíamos tocado a las suegras, habíamos tocado a los suegros. Pero hay una suegra que también quiero tocar de una forma especial. Vamos a leer Ruth, capítulo 1, versículos 16-17. Ruth, capítulo 1, 16-17. Bueno, vamos a leer un poquito antes. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuelve tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Pregunta, ¿a quién no le gustaría tener una nuera así? ¿No hay nadie que no le gustaría tener una nuera así? Yo creo que haríamos cola, ¿no? Seguramente. Pero, ¿por qué Ruth se comportaba de esa manera? ¿Cómo era Noemí? Noemí había perdido a su marido, había perdido a sus hijos, pasaban hambruna, tenían que regresar a su tierra después de haber salido, regresar todo el tiempo invertido para nada. ¿Cómo sería Noemí? Yo me pregunto, ¿cómo sería el carácter de Noemí para que fuera tan capaz de impactar en la vida de Ruth? Y Ruth, que tenía madre en su tierra, tenía madre, las dos tenían madre, fuera capaz de decir estas palabras a su suegra. Por supuesto que Ruth fue la nuera en excelencia, podríamos decir, ¿no? Pero yo quiero entrar en la figura de la suegra. La suegra no actuó con presión, sino desde un corazón libre y entregado, dio oportunidad para que cada una tomara su camino y lo iba a respetar. La siguió por el buen y Ruth la siguió por el buen testimonio que daba Noemí. Ruth la siguió porque en ella seguramente que estaba viendo un carácter especial, que a pesar de toda la tormenta que había caído en la casa, seguía firme, seguía adelante con una manera, con unas actitudes que le llamaban la atención. Creo sinceramente que muchos de los conflictos no nacen de un rol que podamos tener suegro, suegra, yerno, nuera. No nace de ese rol, sino nace realmente de la falta de carácter semejante a Jesús. Si todos tuviéramos un carácter semejante al Maestro, da igual que sea suegro, suegra, nuero, yerna. Tus prioridades cambiarían, tu manera de enfocar la vida cambiaría, tu manera de ser cambiaría, tu carácter, tu manera de actuar en la familia seguramente que cambiaría. Hay suegras que son puertas cerradas a cal y canto. Hay nueras que son puertas cerradas a cal y canto. Y Jesús es el que abre las puertas. Y Él puede abrir las puertas de nuestro hogar. Y mientras que las nueras tal vez deben de entender que a veces cuesta dejar, y los yernos también, nueras y yernos, los suegros y las suegras, debemos de integrar que hay otro proyecto de vida que está en marcha y que se debe de respetar. Dios quiere puertas abiertas. Y lo que vemos, no entramos en el pasaje de Ruth porque no nos daría tiempo, vemos que Noemí renuncia a retener a las nueras, no busca la artimaña para que se quede con ellas, les da plena libertad. Les dice, volveos, hijas mías, id a vuestro lugar. Les da esa libertad total. No hay frases que intenten manipular, intenten generar culpabilidad. Yo, después que te di a mi hijo, yo que he estado cuidándoos, fijaos cómo me tratáis. Sino que el resultado es que Ruth se queda por amor. Ruth se queda no por presión, sino por amor a su suegra. Por eso que el amor que no manipula genera relaciones duraderas. El amor que manipula finalmente produce conflicto, produce un entorno difícil. Porque claro, alguien dirá, hombre Daniel, mira,
tener una suegra como Noemi o una nuera como Ruth, yo firmo. Esto es fácil, pero ¿cómo lo hago yo ahora en casa? ¿Cómo lo aplico yo esto en mi vida? ¿Qué hago? Lo que es prioritario es que el matrimonio tiene que estar unido. Son 2 en 1, no 3 y 4 en 1. Son 2 en 1. Esto hay que tenerlo muy claro. Y un matrimonio, para que sea sano, debe forjar sus propios límites. Y esos límites tienen que ser firmes. Por eso, 2 consideraciones. Antes lo he dicho, ¿no? Para que un matrimonio no llegue, o para que unas relaciones no sean tóxicas, no nos confundamos. Podemos tener diferente carácter, diferente manera de ver las cosas, diferente manera de actuar, esto no es ser tóxico, pero por otro lado, ojo en caer en aquellas, ¿cómo lo diría?, actitudes tan civilinas, frases, miradas, que no diciendo nada lo dicen todo, que despiertan emociones en las que recibe y que no son para bien. Hablo de manipulaciones emocionales, falta de respeto a los límites, crítica constante en la pareja o en uno de la pareja, querer control excesivo en la toma de decisiones. Que bueno, ya sé que normalmente esto no ocurre aquí, pero ¿y si sí? Como decía un autor, ¿no? ¿Y si sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si en mi casa, en mi hogar, en mi entorno, algo hay? Algunos digo, bueno, es que ¿acaso no hay que honrar a los padres? Por supuesto que sí. Y es un mandamiento con promesa. Por supuesto que sí. Pero sin duda, aunque sea un mandamiento que no tenga caducidad, honrar no significa obedecer ciegamente. ¿Lo tenemos claro? Sino que honrar significa tratar con respeto, cuidar en la necesidad, valorar la relación, pero no pasar unos límites que no le corresponden. Podemos honrar a alguien, pero sin absorber cierta toxicidad en su manera de actuar hacia mí. Es una pregunta complicada. Si hay alguien que constantemente me provoca esta situación de toxicidad hacia mí, ¿cómo actúo? Bueno, unas relaciones sanas implica respeto mutuo, esto creo que todos los tenemos claro. Pero creo que a veces es necesario, si se producen situaciones difíciles, tal vez reducir esa exposición a la otra parte. Jacob, en el capítulo 31, tiene que desaparecer de la casa de Labán. Ya incluso la manera de tratar de Labán y de la familia era despectiva hacia Jacob. Y Jacob tenía claro, y delante de Dios tenía claro, que tenían que salir de la tierra y formarse otro lugar. A veces es necesario, a veces lo es, pero lo importante es que como creyentes, si tenemos el carácter del Señor, si somos semejantes al Maestro, como también en su momento Samuel hablaba, ¿no? Si tenemos el fruto del Espíritu en nuestros corazones, en la manera de movernos, como marido, como mujer, como suegro, como suegra, como yerno, como nuera, como hijos, no se entenderá situaciones de toxicidad. Porque tendremos constantemente que mirarnos a nosotros mismos y plantear seriamente qué tenemos que ir cambiando en nuestra vida. No podemos 10, 20, 30 años siguiendo con las mismas actitudes, cuando no son realmente actitudes que honren al Señor. Por último, una recomendación que encontramos en la epístola de Romanos y que es muy sana y muy necesaria para las relaciones entre unos y otros, y es la que encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 18, y dice así: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Máxima, tenemos que estar en paz con todos los hombres, pero si es posible. Hay situaciones que tú no podrás llegar a más. Lo intentaste,
facilitaste todo el camino posible y no está llamado a hacer de más. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ese texto a mí personalmente me libera, porque a veces veo situaciones que me puedo encontrar, que puedo intentar tener paz con la otra parte, pero que no quiera. ¿No os habéis encontrado alguna vez que tú quieres paz con alguien y ves que no, que es una roca que para nada te la tiene jugada, que no quiere? Llega un momento que dices, bueno, yo en lo que dependa de mí, lo voy a hacer, pero lo que no voy a hacer es estar en un contexto de decaimiento, porque yo hago lo que el Señor pide de mí. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Esta es mi actitud, esta debe ser mi responsabilidad. Y la paz comienza, ¿cómo? En el corazón, antes de la relación. Y tenemos que guardar nuestros corazones. Tenemos que guardar nuestros corazones. Me encantaría de momento no lo hago, dar los deberes. Me encantaría, mira, hay alguna persona que se va a librar de algún deber, pero me encantaría darnos algunos deberes. Pero que conste que yo también los tengo que hacer. Lo tengo muy claro. ¿Os habéis preguntado a vuestro cónyuge cómo te sientes respecto a nuestra familia? Me refiero a la familia extendida, a la familia política. ¿Cómo te sientes en mi familia, que es tu familia política y extendida? ¿Hay límites que crees que deberíamos de establecer? Para aquellos que sois suegros, suegras, padres, madres, ¿estoy respetando la autonomía de esta nueva familia? ¿Estoy siendo de bendición o de carga? Para aquellos que sois hijos, hijas, nueros, yernos, ¿tenemos nuestro hogar cerrado a cal y canto con un cerrojo que nadie puede penetrar? Puesto que la justicia tiene que ser un valor inherente en la vida del cristiano, ¿tratamos igual a los padres y a los suegros? Si los dos reciben, porque también se lo ganan de alguna manera, ese respeto y han hecho los deberes previamente, ¿somos igual de justos con unos con otros? Voy a terminar, solamente repasar 4 ideas básicas que hemos mencionado en esta mañana. Hay un principio básico general, Génesis capítulo 2, versículo 24. También lo hemos visto en Mateo 19. También lo hemos vuelto a través de Jesús, también lo hemos vuelto a ver a través del apóstol Pablo en Romanos capítulo 5. Dejar, tener claras las prioridades, unirse, 2 historias que confrontan una nueva historia de vida, una sola carne, una unidad absoluta. Es verdad que los que tenemos más canas podemos tener supuestamente más experiencia, pero esto no implica que tengamos el derecho al controlar a los demás. En segundo lugar, somos llamados a establecer límites sanos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En tercer lugar, la fe cristiana no se demuestra solamente en este entorno, en un culto de alabanza, y cuando estamos como iglesia juntos, también en nuestra casa, también en nuestras relaciones familiares. Cuarto lugar, la convivencia con la familia extendida debe de revelar claramente el carácter de Jesús en cada uno de nosotros. Si lo hace, evitaremos conflictos o disminuirán estos conflictos. Quinto lugar, un poco para darnos oxígeno. La paz no siempre depende de ti, pero en lo que dependa de ti, haz lo que puedas. Pero no siempre depende de ti. Si llega un momento que se dé el caso, creo que las medidas son otras. La familia extendida, la familia política también forma parte de la vida, pero no olvidemos el principio bíblico y que el Señor nos bendiga. Vamos a terminar con una oración. Sí, Padre, gracias porque tu palabra siempre es muy clara, nos habla a nuestra mente, pero sobre todo a nuestros corazones. Y, Señor, en esta mañana nos has hablado lo importante que es que realmente esas 2 personas que se unen, que forman una sola carne, sean realmente esa unidad completa. Y es cierto que hay un entorno cuando nos casamos
también pues viene todo este entorno familiar alrededor nuestro. Y tú nos planteas a través de la palabra que lo que dependa de cada uno de nosotros, que podamos estar en paz y disfrutar de esa comunión. Pero cuán cierto es, Señor, que a veces hay circunstancias que están ahí. Y, Señor, necesitamos de ejemplos como vemos en tu palabra, como Jetro, como Noemi, como Ruth, que nos alumbran, nos dan perspectiva, nos ayudan a entender cuál es el camino que tenemos que tomar. Gracias, Padre, por estos principios que encontramos en tu palabra, en Génesis, en Mateo, en Romanos. Y ahora, Señor, ayúdanos a integrarlo en nuestra vida y en nuestros corazones. Que seamos sabios en guardar nuestro corazón y seamos sabios en plantear unos límites que sean para la salud y no para la exclusión. En tu nombre te lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén.